Mi suegra trató de robarse a mi hijo, diciendo que era mejor madre que yo. Mi nombre es Camila, tengo 29 años, y siempre soñé con formar una familia estable y amorosa. Después de varios años de relaciones fallidas, conocí a Daniel, un hombre atento, divertido y lleno de sueños, muy parecidos a los míos. Nuestra conexión fue inmediata, y al poco tiempo sabíamos que queríamos compartir nuestras vidas. Daniel venía de una familia tradicional, pero también bastante complicada. Su madre, Teresa, era una mujer controladora, acostumbrada a tener el mando en todo lo que sucedía alrededor de su familia. Desde el principio, su actitud hacia mí fue fría. No importaba cuánto intentara agradarle. Siempre encontraba defectos en mí, criticaba mis decisiones y sembraba dudas en Daniel. Aún así, Daniel me defendía. Decía que su madre solo necesitaba tiempo para aceptarme, que ella era sobreprotectora, pero en el fondo tenía un buen corazón. Yo quería creerle. Pensaba que con paciencia todo se acomodaría. Cuando me casé con Daniel, pensé que las cosas mejorarían, que ahora, siendo oficialmente parte de su familia, Teresa bajaría la guardia. Pero no fue así. De hecho, empeoró. Durante el primer año de matrimonio, soportamos comentarios pasivo-agresivos, constantes críticas sobre cómo organizábamos nuestra casa y un sinfín de consejos no solicitados sobre cómo debería comportarme una verdadera esposa. Yo trataba de no prestarle atención, pero poco a poco su veneno iba dejando pequeñas grietas en nuestra relación. Entonces quedé embarazada. Ahí todo cambió, y no para mejor. Teresa, lejos de alegrarse sinceramente, se obsesionó. Comenzó a visitarnos casi a diario. Quería controlar cada aspecto de mi embarazo, desde qué comía hasta qué médico debía atenderme. Daba órdenes, no sugerencias. Hacía comentarios hirientes sobre mi cuerpo cambiante y criticaba mis decisiones de crianza, incluso antes de que naciera el bebé. Cuando nuestro hijo, Leo, nació, fue uno de los días más felices de mi vida. Daniel lloraba de emoción. Yo me sentía llena de amor. Y, por un breve momento, pensé que todo valía la pena. Pero Teresa no tardó en convertir esos momentos de felicidad en un campo de batalla. Insistía en cargar a Leo todo el tiempo, cuestionaba mi manera de alimentarlo, intentaba decidir cuándo debía dormir, bañarse, incluso qué nombre sería más adecuado para él, aunque ya habíamos elegido el nombre mucho antes de su nacimiento. A medida que pasaban los meses, su comportamiento se volvió cada vez más invasivo. Intentaba llevarse a Leo a su casa sin nuestro permiso, organizaba reuniones familiares en las que yo era ignorada y hablaba de mi hijo como si fuera suyo. Mi pequeño tesoro, decía frente a todos, mientras me apartaba sutilmente de la conversación. Daniel, atrapado entre su madre y yo, trataba de minimizar los problemas. Es solo su forma de demostrar amor, me decía. Pero yo veía algo más oscuro detrás de sus acciones. Todo explotó el día que Teresa, sin avisarnos, apareció en nuestra casa con una abogada. Traía documentos para ayudarnos a firmar una tutela compartida, por si nos pasaba algo, según ella. Pero al leer los papeles, entendí la verdad. Teresa quería obtener derechos legales sobre Leo. No era una preocupación genuina, era una estrategia para asegurarse de que siempre tendría control sobre él, y sobre nosotros. Esa fue la gota que derramó el vaso. Discutimos ferozmente. Daniel, por primera vez, se puso de mi lado de manera firme y clara. Le dejó claro a su madre que no permitiría ninguna intromisión legal en nuestra familia. Teresa salió de nuestra casa gritando, acusándome de robarle a su hijo y de alejar a su nieto de su verdadera familia. Pensé que después de esa pelea se rendiría, que entendería que había ido demasiado lejos, pero estaba muy equivocada. Lo que vino después fue mucho peor. Teresa no solo no se detuvo, empezó a planear algo que podría destruirlo todo, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra felicidad. Y lo peor es que durante mucho tiempo, ni Daniel ni yo supimos hasta qué punto ella estaba dispuesta a llegar. Actualización 1. Después de aquella confrontación brutal, Teresa desapareció de nuestras vidas durante unas semanas. La casa, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Daniel y yo comenzamos a reconstruir la confianza entre nosotros, dedicando cada momento a Leo, a nuestro pequeño mundo familiar. Yo pensaba que lo peor había quedado atrás. Me equivoqué. Una tarde, mientras acomodaba la ropa de Leo en su armario, escuché el timbre sonar. Abrí la puerta y me encontré con una mujer elegante, de rostro serio. Se presentó como trabajadora social. Según ella, alguien había reportado un ambiente inadecuado para un bebé en nuestra casa. Mi corazón se detuvo. Me hizo preguntas incómodas, revisó nuestra casa de arriba a abajo, pidió ver a Leo. Todo el tiempo yo temblaba de indignación, de miedo. Al final, no encontró nada sospechoso. Nuestra casa era limpia, segura, nuestro hijo estaba sano y feliz. Pero el daño estaba hecho. Alguien había intentado atacarnos donde más dolía. Cuando Daniel llegó, le conté todo entre lágrimas. Él palideció de inmediato. Ambos sabíamos quién estaba detrás de esa denuncia anónima. Decidimos poner distancia definitiva. Bloqueamos el número de Teresa, evitamos cualquier tipo de contacto. Yo pensé que, eventualmente, entendería que no podía ganarnos. No sabía que ya había comenzado un juego mucho más perverso.
Unos días después, Daniel recibió un mensaje inesperado en su correo electrónico. Era un correo aparentemente inocente, enviado por una supuesta empresa de bienestar familiar, ofreciendo kits de prueba de ADN gratuitos para fortalecer la confianza en la paternidad. Una promoción, decían. Sonaba raro, pero no del todo imposible. Daniel, distraído y cansado por el trabajo y la paternidad, apenas prestó atención. Borró el correo. Pero al día siguiente llegó un paquete a nuestra casa. Un sobre sencillo, sin remitente claro. Dentro había un kit de prueba de ADN para realizar en casa, con instrucciones detalladas. Y una nota. Una nota que todavía me estremece recordar. A veces la sangre no miente. Asegúrate de que todo en tu familia sea como debería ser. Daniel se quedó helado, sosteniendo la nota entre los dedos. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Quién enviaría algo así? ¿Por qué? Nos miramos, y sin necesidad de palabras, ambos supimos. Era Teresa. Ella no solo quería controlarnos, quería destruirnos desde adentro. La insinuación era clara. Quería sembrar la duda sobre la paternidad de Leo. Por unos instantes eternos, Daniel no dijo nada. Solo miraba a Leo, que jugaba inocentemente en su corralito. Yo me sentía humillada, insultada, furiosa. ¿De verdad crees que necesito una prueba de ADN para saber que es mi hijo? Dijo finalmente Daniel, su voz rota de dolor. Lo abracé con fuerza, llorando de rabia. En un impulso de orgullo herido, Daniel tiró el kit a la basura de inmediato. No iba a darle el gusto a su madre de vernos dudar el uno del otro. Al menos eso pensamos. Pero Teresa no planeaba rendirse tan fácilmente. Pocos días después, durante una pequeña fiesta familiar que organizó una de las primas de Daniel, Teresa apareció sin invitación. Sabíamos que habría tensión, pero no queríamos arruinar el evento de otra persona, así que intentamos ignorarla. Todo iba relativamente bien, hasta que Teresa, con una sonrisa venenosa, se acercó a Daniel delante de varios familiares, y en voz alta soltó: «Qué hermoso es Leo, aunque, no sé, no se parece mucho a ti, ¿verdad?». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire se había vuelto sólido. Todos nos miraron. Yo sentí que el corazón me estallaba en el pecho. Daniel apretó los puños. Yo tomé a Leo en brazos y me alejé de allí temblando de rabia. Pero lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente, una publicación anónima apareció en redes sociales, dirigida a la familia de Daniel. Un mensaje insinuando que algunas personas crían hijos que no son suyos sin saberlo. No mencionaba nombres, pero era obvio para todos a quién se refería. La familia comenzó a murmurar, a mirarnos con ojos diferentes. Aunque muchos nos defendían abiertamente, otros sembraban pequeñas dudas con sus comentarios a media voz. Nuestra burbuja de amor y seguridad se resquebrajaba. Daniel estaba cada vez más tenso, más irritable. Yo también. Las peleas, que antes eran raras, comenzaron a aparecer. No por falta de amor, sino porque el estrés, la presión y la humillación nos estaban ahogando. Teresa había logrado plantar la semilla de la desconfianza, y aunque no queríamos admitirlo, estaba empezando a crecer. Una noche, después de un día particularmente duro, Daniel rompió en llanto. Me abrazó y me pidió perdón. Dijo que no dudaba de mí, que nunca había dudado, pero que la presión social, los rumores, el miedo, todo estaba aplastándolo. Yo también lloré. Nos prometimos que no permitiríamos que Teresa nos destruyera, que lucharíamos juntos, como familia. Pero sabíamos que para detenerla, teníamos que hacer algo más que ignorarla. Teníamos que exponerla. Teníamos que ponerle fin a su manipulación de una vez por todas. Y no sabíamos que, en esa búsqueda de justicia, descubriríamos secretos mucho más oscuros de lo que jamás imaginamos. Actualización 2. Después de aquella noche en que nos juramos no dejarnos vencer, Daniel y yo comenzamos a pensar en cómo podríamos protegernos. Ya no bastaba con ignorar a Teresa o bloquearla. Ella había cruzado una línea que no podíamos permitirle traspasar de nuevo. Decidimos hablar con un abogado de confianza, alguien que pudiera asesorarnos sobre cómo proceder si su acoso continuaba. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que, legalmente, la situación era más complicada de lo que parecía. La mayoría de las cosas que hacía Teresa eran insidiosas, indirectas. Sembrar rumores, hacer insinuaciones, enviar mensajes anónimos. Nada que pudiera probarse fácilmente. Pero había una posibilidad. Si lográbamos demostrar que había intentado manipular a Daniel mediante el envío del kit de ADN y que había utilizado esa estrategia para causar daño emocional, podríamos presentar una orden de alejamiento. Todo dependía de obtener pruebas. Así que empezamos a actuar con cautela. Guardamos la nota que venía con el kit. Daniel recuperó el correo sospechoso que había recibido. Empezamos a hacer capturas de las publicaciones anónimas en redes sociales, aunque se borraban rápidamente. Incluso instalamos cámaras de seguridad en casa, por si acaso intentaba algo más. Pero mientras nos defendíamos, Teresa seguía moviendo sus piezas. Un sábado, mientras yo salía con Leo a comprar algunas cosas para la casa, me encontré con una amiga de la familia en el supermercado. Me sonrió amablemente, pero enseguida supe que algo no iba bien. ¿Todo bien entre tú y Daniel?, preguntó, como quien no quiere la cosa. Claro, ¿por qué lo preguntas?, respondí,
forzando una sonrisa. Ella bajó la voz, como avergonzada. Bueno, se rumorea que tal vez Daniel no sea el padre de Leo. Dicen que por eso él anda tan estresado últimamente. Sentí un nudo en la garganta. Le agradecí cortésmente y me alejé, con las manos temblando sobre el carrito de compras. Otra vez Teresa. Otra vez su veneno corriendo por nuestras venas. Esa noche le conté todo a Daniel. Vi el dolor reflejado en sus ojos. Pero esta vez no lloró. Esta vez supe que había llegado al límite. No voy a dejar que siga destruyéndonos, dijo, con una determinación fría en la voz que me estremeció. Decidimos contraatacar. Daniel, que hasta entonces había evitado confrontaciones abiertas con su madre para no empeorar las cosas, decidió llamarla y citarla en un lugar público, neutral, donde no pudiera montar un escándalo. Eligió una cafetería pequeña, tranquila. Yo no quise acompañarlo, pero él me prometió que grabaría toda la conversación para tener pruebas. El día llegó. Daniel salió temprano, dejando a Leo conmigo. Yo pasé las horas caminando de un lado a otro en casa, angustiada, mirando el reloj cada 5 minutos. Finalmente, mi teléfono sonó. Era Daniel. Su voz sonaba extraña, tensa. «No vas a creer lo que descubrí», me dijo. Quedamos en encontrarnos en casa. Cuando llegó, vi en su rostro una mezcla de shock, rabia y tristeza. Se sentó conmigo en el sofá, sacó su teléfono y me puso la grabación. Al principio, todo parecía una discusión predecible. Teresa negaba haber enviado el kit. Decía que solo quería proteger a su hijo de una posible traición. Argumentaba que solo hacía preguntas, que no había nada de malo en querer saber la verdad. Pero luego, entre provocaciones y ataques, soltó algo que nos dejó helados. «Tú no entiendes, Daniel». Su voz sonaba amarga, desesperada. «Esa mujer va a arruinarte igual que me arruinó tu padre a mí. Los hombres siempre son los últimos en enterarse». Un silencio pesado siguió en la grabación. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Daniel, con una voz apenas contenida. Y entonces, la bomba cayó. Teresa, entre lágrimas de rabia, confesó que, cuando estaba casada con el padre de Daniel, había vivido obsesionada con la idea de que él la engañaba. Se había consumido de celos, de sospechas. Esa paranoia, en su mente, justificaba su comportamiento controlador y cruel. «Nunca pude probarlo», sollozaba en la grabación. «Pero preferí destruirlo antes de que él pudiera destruirme a mí». Daniel apagó la grabación. Nos miramos, horrorizados. Teresa no actuaba solo por maldad. Actuaba porque proyectaba en nosotros sus propias heridas, su propio dolor no resuelto. Eso no justificaba nada, pero explicaba mucho. Ella había vivido atrapada en un ciclo de traición imaginaria, y ahora estaba repitiendo ese patrón con su propio hijo. Decidimos que era hora de cortar definitivamente ese ciclo. Con la grabación en mano, fuimos al abogado. No era una prueba de un crimen grave, pero sí de un patrón de acoso emocional. El abogado nos ayudó a preparar una solicitud formal de orden de alejamiento. Fue un proceso doloroso, desgarrador. Nadie quiere tener que enfrentarse legalmente a su propia madre, pero sabíamos que ya no se trataba solo de nosotros. Se trataba de proteger a Leo de crecer en un ambiente lleno de odio y manipulación. Mientras todo esto ocurría, Leo seguía creciendo ajeno a la tormenta que rugía a su alrededor. Su risa inocente era nuestro ancla, nuestro recordatorio de por qué luchábamos. Pero justo cuando pensábamos que teníamos el control de la situación, Teresa jugó su última y más sucia carta, y no estábamos preparados para lo que estaba a punto de suceder. Actualización 3. La solicitud de orden de alejamiento contra Teresa estaba en proceso. Nuestro abogado nos había dicho que, con la evidencia que presentamos, había buenas probabilidades de éxito. Aún así, sabíamos que el proceso legal podía tardar semanas, y esas semanas fueron un verdadero infierno. Teresa, al darse cuenta de que la estábamos enfrentando de verdad, dejó de ocultar su odio. Empezó a mostrarse más agresiva, menos calculadora. Las máscaras se habían caído. Una tarde, mientras yo recogía a Leo del jardín de infancia, una mujer desconocida se me acercó en el estacionamiento. «¿Tú eres la esposa de Daniel?», preguntó, mirándome de arriba abajo con desprecio. Asentí, desconcertada. Ella cruzó los brazos y, en un tono casi triunfal, me soltó. «Pues que sepas que él me escribe todas las noches, que tú solo eres su tapadera». Antes de que pudiera reaccionar, se giró y se marchó, dejándome temblando de la cabeza a los pies. Mi mente se llenó de dudas, de inseguridades que pensé que había superado. ¿Y si era cierto? ¿Y si Daniel realmente tenía secretos? ¿Y si toda nuestra lucha no era más que una farsa? Llegué a casa como en automático, con Leo dormido en el asiento trasero. Cuando Daniel me vio entrar, su rostro se llenó de preocupación. Le conté lo que había pasado. Él se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera procesando el nivel al que su madre estaba dispuesta a llegar. «Fue ella», dijo finalmente, con voz baja pero firme. «Seguro que fue mamá quien mandó a esa mujer». Y tenía razón. Al revisar las cámaras de seguridad que habíamos instalado alrededor de la casa, encontramos imágenes de esa misma mujer rondando nuestro vecindario 2 días antes. Era evidente. Teresa había contratado a alguien para intentar sembrar desconfianza entre nosotros.
Nos abrazamos largo rato esa noche, como dos náufragos en medio de una tormenta interminable. No dejaríamos que ella nos separara. No otra vez. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una semana después, Daniel recibió una notificación inesperada. Teresa había presentado una demanda de custodia compartida sobre Leo. Sí, habías leído bien. Su argumento era absurdo. Alegaba que yo era mentalmente inestable, y que Leo estaría en peligro si permanecía bajo mi cuidado exclusivo. La rabia me invadió como una ola ardiendo. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía llegar tan lejos? Nuestro abogado nos tranquilizó. Teresa no tenía base alguna para ganar ese caso. No había informes, no había antecedentes. Todo era una invención desesperada. Pero aún así, el solo hecho de que pudiera levantar semejante acusación me destrozó emocionalmente. La audiencia estaba programada para dentro de 2 semanas. 2 semanas de pesadilla, de insomnio, de lágrimas contenidas para no asustar a Leo. 2 semanas de preguntarnos si algún juez podría siquiera considerar que esa mujer tenía derecho a algo en nuestra familia. El día de la audiencia, el tribunal estaba frío y sombrío. Teresa llegó vestida de manera impecable, con un aire de santidad que me revolvió el estómago. Su abogado, un hombre de mirada calculadora, parecía disfrutar cada segundo del drama. Cuando le tocó testificar, Teresa lloró frente al juez. Habló de su preocupación genuina por el bienestar de su nieto. Dijo que yo era inestable, agresiva, descuidada. No pude evitar apretar los puños de rabia bajo la mesa. Cuando llegó mi turno, me limité a decir la verdad. Hablé de cómo Teresa había intentado manipularnos, de los regalos envenenados, de las amenazas veladas, de los rumores. Nuestro abogado presentó las grabaciones, las capturas de pantalla, los mensajes. El juez escuchó todo en silencio, anotando de vez en cuando. Finalmente, pidió un receso para deliberar. Daniel y yo nos abrazamos en un rincón del pasillo, temblando. Todo nuestro futuro pendía de un hilo. Cuando regresamos a la sala, el juez anunció su veredicto. La solicitud de custodia compartida era denegada. Teresa, dijo, había demostrado un patrón de comportamiento obsesivo y dañino. No solo se rechazaba su demanda, sino que además le prohibían acercarse a nosotros o contactar a Leo sin nuestro consentimiento. Lo habíamos logrado. Ganamos. Pero la victoria sabía amarga. Al mirar a Teresa mientras la escoltaban fuera de la sala, vi algo que nunca había visto antes. No rabia, no desprecio, sino una tristeza profunda, devastadora. Y por primera vez sentí lástima por ella. Una mujer tan atrapada en su propio dolor que era incapaz de ver cuánto daño causaba. Esa noche, Daniel, Leo y yo cenamos juntos en casa. No fue una celebración ruidosa, fue algo más íntimo, un suspiro colectivo de alivio. Sabíamos que aún quedaban cicatrices por sanar, heridas que tardarían en cerrarse. Pero por primera vez en mucho tiempo, vimos un futuro delante de nosotros, uno en el que ya no vivíamos bajo la sombra de Teresa, uno en el que finalmente podríamos construir nuestra vida libres. O al menos, eso creíamos. Porque, en la oscuridad, Teresa todavía guardaba un as bajo la manga, uno que pondría a prueba todo lo que habíamos logrado hasta ahora, y del que nadie saldría ileso. Actualización 4. Creímos que todo había terminado. Después de la audiencia, Teresa desapareció de nuestras vidas. No llamadas, no mensajes, no noticias. Los días empezaron a fluir de forma tranquila, casi como si estuviéramos viviendo en una burbuja donde, por fin, reinaba la paz. Leo estaba más feliz que nunca. Daniel y yo empezamos a planificar unas vacaciones familiares. Por primera vez nos atrevimos a soñar, pero como una sombra que se arrastra silenciosamente, Teresa aún tramaba algo. Una tarde, mientras Leo jugaba en el jardín trasero, llegó una carta certificada. Era de una oficina de abogados distinta. La abrí con manos temblorosas. Se trataba de una demanda por daños emocionales y difamación. Teresa nos acusaba de haber arruinado su reputación social y su salud mental con acusaciones falsas. Solicitaba una indemnización económica enorme, que no podíamos pagar ni vendiendo todo lo que teníamos. El corazón me cayó a los pies. Era su último ataque. No había podido separarnos, no había podido arrebatarnos a Leo. Así que ahora quería destruirnos financieramente. Daniel llegó a casa minutos después. Al ver mi rostro pálido y la carta en mi mano, supo de inmediato que algo andaba mal. Le mostré el documento. Él no dijo nada al principio. Solo respiró hondo, muy hondo, como un hombre que ha visto venir una tormenta y sabe que no hay forma de esquivarla. Nuestro abogado, el mismo que nos ayudó en la audiencia anterior, revisó la demanda. No tiene muchas posibilidades de ganar, nos dijo, pero va a ser una batalla larga y costosa. Daniel y yo nos miramos. Sabíamos que no teníamos el dinero para pelear otra batalla judicial prolongada. Sentí el peso de la desesperanza caer sobre mí como una losa. ¿Teníamos que perderlo todo solo para defendernos de alguien que, claramente, había perdido el juicio? Esa noche, Daniel propuso algo que jamás habría esperado de él. ¿Y si hablamos con ella? Me quedé boquiabierta. ¿Hablar? ¿Con Teresa? Repetí, incrédula. Sí, quizás si le mostramos que no tenemos nada que ganar, que ya no vale la pena seguir luchando.
Tal vez recapacite. No estaba convencida. Pero también sabía que no teníamos muchas alternativas, así que acepté. Concertamos un encuentro en un café público, rodeado de cámaras de seguridad y testigos, para asegurarnos de que nada pudiera tergiversarse. Cuando Teresa llegó, parecía diferente. No arrogante, no triunfante, sino desgastada. Sus ojos tenían profundas ojeras. Sus movimientos eran lentos, como si toda la rabia que la había impulsado hasta entonces se hubiera desmoronado, dejándola vacía. Nos sentamos frente a frente. Durante unos largos minutos, nadie dijo una palabra. Finalmente, Daniel habló. «Mamá, ya basta». Ella bajó la mirada. «Perdí todo», murmuró. Su voz era apenas un susurro. Nos contó, a trompicones como si las palabras le dolieran, que sus amigos le habían dado la espalda después del juicio, que su reputación social se había desplomado, que su salud había empeorado, que se sentía sola, terriblemente sola. No voy a mentir, Oma. Una parte de mí sintió compasión en ese momento. Otra parte quería gritarle, recriminarle todo el dolor que había causado. Pero me contuve. Daniel también. Solo le dijimos, «Queremos paz, para ti, para nosotros, para Leo». Ella nos miró largo rato, y en sus ojos por primera vez vi algo parecido al arrepentimiento. Al final, Teresa aceptó retirar la demanda, a cambio de no emprender ninguna acción legal contra ella por acoso pasado. Firmamos los acuerdos ese mismo día. Cuando se marchó, no sentimos alivio inmediato. Sentimos vacío. La guerra había terminado. Pero las cicatrices quedaban. En los meses siguientes, lentamente empezamos a reconstruir nuestras vidas. Leo volvió a su rutina alegre. Daniel y yo redescubrimos nuestro amor, lejos de la constante amenaza. A veces pensaba en Teresa. A veces soñaba con ella. Soñaba que llegaba a nuestra puerta, pidiendo perdón. Pero esos sueños nunca se hicieron realidad. El tiempo pasó. Aprendimos a convivir con el eco de su ausencia. Y aunque nunca olvidaríamos todo lo que nos hizo, elegimos algo más fuerte que el rencor. Elegimos vivir. Elegimos amar. Elegimos ser una familia libre. Libre, finalmente, de las cadenas de su odio. Libre para escribir nuestra propia historia. Pero como toda herida profunda, a veces duele cuando cambia el tiempo. Y a veces, todavía me despierto en mitad de la noche preguntándome, ¿será que, en algún rincón de su corazón, Teresa se arrepintió de todo? ¿O simplemente se consumió sola en su propio veneno? Actualización 5. La vida siguió adelante. Después de meses llenos de tensiones, demandas y lágrimas, Daniel, Leo y yo finalmente encontramos un equilibrio, una rutina que nos devolvía un pequeño destello de felicidad cada día. Leo empezó el colegio. Sus sonrisas llenaron de nuevo la casa. Sus risas despejaban las sombras persistentes que Teresa había dejado atrás. Parecía que, poco a poco, todo el dolor quedaba en el pasado, hasta que recibimos una llamada inesperada. Era una tarde templada. Yo estaba preparando la cena cuando el teléfono sonó. Daniel atendió, y su rostro cambió de inmediato. Pálido, tenso. Colgó en silencio y me miró como si no supiera cómo decírmelo. «Era del hospital», murmuró. Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasó?» «Es mi madre». Hizo una pausa larga, casi dolorosa. «Está muy enferma». El hospital estaba a media hora en coche. Condujimos en silencio, con Leo en casa de un vecino. El trayecto se sintió eterno. Yo no sabía qué sentir. Teresa había hecho todo por destruirnos, y sin embargo, en ese momento, una parte de mí sentía compasión. Una compasión desgarradora. Cuando llegamos, una enfermera nos llevó hasta su habitación. Allí estaba Teresa, frágil, pequeña, casi irreconocible. Su piel había perdido color. Su cuerpo era una sombra de lo que había sido. Pero sus ojos, al vernos entrar, brillaron. No de odio, no de rabia, sino de alivio. Daniel se sentó a su lado. Tomó su mano, aunque temblaba al hacerlo. Teresa sonrió débilmente. «Lo siento», susurró, apenas audible. Lágrimas rodaron por sus mejillas. No hizo falta más. No hacía falta enumerar los errores, ni las heridas, ni las guerras. Con esas dos palabras, Teresa admitía todo el daño que había causado. Y en ese momento, supe que si queríamos sanar, teníamos que perdonar. Pasamos horas junto a ella. Hablamos. Reímos suavemente. Incluso lloramos. No pretendíamos olvidar. Pero decidimos no cargar con ese peso para siempre. Teresa nos habló de su soledad, de su miedo a envejecer sola, de cómo había intentado aferrarse a Daniel de la peor manera posible. «No supe cómo amar bien», dijo. Y el miedo me volvió monstruo. Esas palabras me rompieron el alma, porque, en el fondo, era cierto. Esa fue la última vez que vimos a Teresa consciente. Esa noche, su cuerpo cedió al desgaste, y en su último suspiro, parecía en paz. Había encontrado algo que buscó toda su vida: el perdón. El funeral fue pequeño. Solo nosotros y algunos viejos amigos que aún le guardaban cariño. No hubo grandes discursos ni ceremonias ostentosas. Solo un adiós sencillo. Y en ese adiós dejamos ir no solo a Teresa,
sino todo el dolor que ella representaba. Los meses siguientes fueron extraños. Era como si estuviéramos aprendiendo a vivir sin la sombra de un conflicto constante. Daniel empezó a sonreír más. Leo creció fuerte, curioso, lleno de vida. Y yo aprendí que el perdón no era un regalo que le daba a Teresa. Era un regalo que me daba a mí misma. Un regalo que me liberaba. A veces, paseando por el parque con Leo, me detengo a mirar el cielo. Pienso en Teresa, en todo lo que fuimos, en todo lo que pudo haber sido, y en lo que, a pesar de todo, logramos construir. Una familia, una vida nueva, una historia que, aunque marcada por la tragedia, terminó hablando más de amor que de odio. Porque al final, no fue el rencor lo que nos definió, fue el amor que elegimos, el amor que sobrevivió, el amor que nos salvó. Y así cerramos este capítulo de nuestras vidas, con heridas, con cicatrices, pero también con esperanza, porque después de todo el dolor, después de toda la lucha, seguimos siendo una familia, seguimos siendo nosotros. Y eso, Oma, eso es todo lo que importa.